Guatemalteco, muchas gracias por el paso. Sí, vamos a comenzar a charlar con dos personas que son los autores de este libro que hace referencia al Che Guevara, ¿no? Ahí está, lo tengo acá. Cierre los ojos, Guevara. Estamos hablando y recibiendo con mucho gusto a los profesores de literatura, Elena Romiti y Rafael Varela. Muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, ya nos han acompañado, Rafael, en otras oportunidades. Y en este caso, el pretexto de la invitación y de la charla tiene que ver con este libro del Che Guevara, prácticamente a 50 años, ¿no? El año próximo. Exactamente, de lo que fue su fallecimiento. Y al cabo de todas estas décadas que han pasado, y después de saber que hay mucho material escrito, mucha investigación periodística, películas, en fin, ¿qué queda por decirse de lo que fue la vida y la obra de Guevara? Bueno, este libro se enmarca dentro del género ficción histórica, ¿no? Son cuentos que parten de hechos históricos y de la figura del Che Guevara, y a partir de ello se ficcionaliza. Un género que en Uruguay siempre tiene un alto grado de interés. Los lectores uruguayos son, digamos que muy unidos a la lectura de la novela histórica, del cuento histórico. Y lo que hicimos fue tomar a esta figura que sigue despertando mucho interés y ficcionalizar algunos de estos momentos de su vida y de la historia latinoamericana a partir de estos cuentos. Así que, bueno, un poco se presenta ya muy cerca de los 50 años de su muerte. Hace un tiempo que los teníamos escritos y bueno, por una cosa y por otra no habían salido a luz. Claro, porque el perfil de Ernesto Guevara genera eso, ¿no? De que se trató de un personaje real, de un guerrillero real, pero con muchas señas particulares de un personaje extraído de la ficción también. Bueno, claro, él mismo se considera a sí mismo un personaje de ficción, pero de aquellos que se arropan de ficción, pero llevan adelante lo que ellos hacen ficción, con su propia vida incluso. Claro. A mí me gustaría simplemente citar a Pacho O'Donnell, que es el mejor biógrafo de él, que dice que, bueno, este es un adicto al desenfreno, este personaje Guevara. Y es verdad, porque el Che es producto, en primer lugar, de ficción del mismo Ernesto Guevara. Él creó al Che, pero lo creó con su acción, no simplemente con su imaginación. Algo que tú dijiste, tú hablaste creo que hablaste de su muerte, tú hablaste de su muerte, tú hablaste de su fallecimiento. Yo querría decir que el libro comienza con su asesinato, que es diferente, porque nosotros justamente tomamos el primer segmento del libro, tiene que ver, y de ahí el título, con la muerte del Che, el apresamiento y ese asesinato que ocurre a manos de un coronel, Terán, y empezamos el libro con eso justamente. Y él es quien menciona la ficción, ¿no? Justamente menciona cierre los ojos Guevara, porque él está hablando a su cadáver casi 50 años después. Claro. Un poco con esa imagen que también ha trascendido la historia, ¿no? Del cadáver de Guevara, con los ojos abiertos. Está la foto, ¿no? Está la foto, sí, es la foto de portada del libro. ¿La ficción les permite a ustedes tomarse la licencia de imaginar, qué diría Guevara, de la imagen generada de él hoy en día? Que está un poco en las antípodas, capaz, de lo que él defendía, pretendía, por lo que luchaba, ¿no? En aquella época. Sí, bueno, el título es parte de una circunstancia muy real. El Che murió con los ojos abiertos, pero también tiene una proyección simbólica interesante, ¿no? Porque pasaron tantos años y muchas generaciones, y sin embargo el Che sigue siendo una figura que está viva en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando se ficcionaliza una figura histórica de la dimensión del Che,
de alguna manera también se le está haciendo, digamos, el registro de esa vida que sigue teniendo el personaje, ¿no? Eduardo Acevedo Díaz decía, bueno, la ficción histórica lo que hace es dar vida a la historia, mantener viva la historia, no así los libros de historia, decía que no, claro, carecen de vida, ¿no? Son más científicos. Y la ficción lo que hace es eso, es como permitir que el lector se asome a una ventana y vea la vida de un personaje que obviamente tiene el movimiento de la ficción, pero es esa la magia, ¿no? Claro. Verlo vivo en sus situaciones, en su mundo. Y mucho se ha dicho sobre el Che, no es posible saber con exactitud lo que diría, obviamente eso queda en la construcción de los lectores y los escritores. Nosotros pensamos incluso al final agregar un 8º cuento. Ajá. Y la verdad que no nos animamos. Cuando el editor español me encargó el libro hace 10 años de esto, después yo me vine a Montevideo y, bueno, hablando con Elena, acordamos hacerlo juntos. A él le interesaba saber qué diría el Che de estos 50 años, claro, y qué diría el Che de la realidad política de América Latina. Nosotros estuvimos tentados de escribir eso, el Che viejo hablando de lo que... Y no nos animamos, porque hay demasiado paño para cortar y hay muchas lastimaduras que restañar y hay mucha crítica que se puede formular. Claro, no era para un libro, es para un cuento, es para una novela, porque son 50 años y pasó demasiado en América Latina después de la muerte del Che. Claro. No nos animamos. Pero es interesante posicionarse en aquel lugar y tener la visión de hoy en día, ¿no? De qué sería de Guevara hoy en día, ¿no? ¿Qué rol asumiría en toda esta modificación que ha tenido? Especialmente porque Fidel Castro sigue vivo, por ejemplo. Castro sigue vivo, el vínculo con Estados Unidos es distinto ahora, bueno, pero esta es cuestión de estos últimos años, ¿no? Pero ha pasado mucha agua bajo el puente al cabo de estas 5 décadas. Guevara murió como quería, ¿no? También citan en el libro que él prefería morir así, a los balazos y no ahogado por una cuestión asmática que padecía, ¿no? Eso también lo tocan en el trabajo. Adelante. Sí. Es un punto sumamente importante ver cómo el Che de alguna manera construyó su muerte y cómo el elegir cómo morir tenía también ese significado de eludir un tipo de muerte a la cual él seguramente le tenía un miedo muy grande, que era la muerte por ahogo, a la cual su enfermedad lo condenaba. Esta cuestión de ubicarse en la vida tan cerca de la muerte, como él planteó en muchos momentos, porque él podía haber tenido otra vida, o podía haber hecho su lucha y luego elegir seguir viviendo, ¿no? Y no estar siempre enfrentándose a la muerte. Coqueteando con la muerte, ¿no? Claro. Tiene que ver con ese problema que tenía físico, pero también, bueno, tiene que ver con la condición humana, ¿no? Con esa condición humana de tener que vivir sabiendo que se va a morir. En general preferimos vivir no pensando que vamos a morir. El Che tiene esa tragicidad, esa conciencia permanente de que es un ser para la muerte y vive intentando darle un sentido a su vida con un ideal de mejorar el mundo, la sociedad, la condición de los hombres. Claro, tampoco podía imaginarse un guerrillero con una muerte convencional. Claro. ¿No? Ahora, ¿la muerte lo posicionó de otra manera? ¿Perdón? La muerte, a Guevara, ¿lo posicionó de otra manera en la historia? Y yo creo que lo que era leyenda se transformó en mito porque la muerte fue, cómo fue, dónde fue, claro. Porque además y hay toda una historia atrás. Se dice que, por ejemplo, Fidel Castro no lo ayudó. Bueno, vamos a entendernos, Guevara le molestó siempre a Fidel. Cuando ganó la Revolución Cubana y Fidel quiso establecer buenas relaciones y buena letra con Estados Unidos, el primero que salió en Cuba a hablar contra el imperialismo de Estados Unidos fue el Che. Cuando después tuvo, forzado por las circunstancias y la necesidad de supervivencia,
tuvo Fidel que bandear un poco hacia el lado de la Unión Soviética. El primero en criticar internamente esa posición en Cuba fue el Che, que estuvo contra la burocracia y el imperialismo soviético. Es decir, hubo una enorme cantidad de problemas entre ellos dos, que terminó con el hecho de que el Che, cuando dijo me voy a Bolivia, que en realidad no era Bolivia, era Bolivia para estar cerca de Argentina. Él ya había patrocinado una guerrilla del norte de Argentina que fracasó, con un periodista, Massetti, que murió en el intento. Fidel se opone y hace lo posible, primero para que él vuelva de Checoslovaquia a Cuba, no quería el Che volver, y segundo, cuando vuelve anónimo, totalmente anónimo, ni los hijos lo reconocen, Fidel se encarga de hacerle, sacar de la cabeza, digamos, que no vaya a Bolivia, que no empiece por Bolivia. Claro. Y siempre hubo eso allí, y eso está de alguna manera en el libro, aunque no tan detallado. Pero eso es un pedazo de historia que sí, claro, es muy importante, ¿no? Yo me pongo ahora del lado del televidente. El Che Guevara divide las aguas, ¿no? Están aquellos que ideológicamente están alineados a lo que fue su revolución, su lucha, otros que hasta por inercia llevan una matera con la imagen del Che sin siquiera tener cabal conocimiento de lo que hizo o lo que pensaba, y están los que son detractores, no quieren saber de nada con Guevara. Pero sin embargo este libro, desde el punto de vista ideológico, ¿dónde se posiciona? Yo no creo que se posicione. Ahí quería apuntar. Yo creo que hay un cuento que sí, y que es importante para Uruguay, es el único cuento que tiene referencia y foco en Uruguay, que es la muerte de Arbelio Ramírez, que ocurrió en el 61, cuando no había lucha armada en Uruguay, después de un discurso muy famoso del Che Guevara en el Paraninfo. Un profesor de historia sale, después de grabar la conferencia del Che, sale rumbo al Yaba a dar a su clase la primicia, y es muerto por hordas de derecha, que en esos momentos ya estaban organizadas, estaban patrocinadas por medios de prensa uruguayos, y estaban de alguna manera bendecidas hasta por el miembro del Consejo de Gobierno. Ese sí, creo que tiene una punta ideológica. No porque nosotros hayamos intentado eso, sino porque se ven los hechos, se muestran como se muestran allí, y la interpretación es una sola. Había violencia en Uruguay antes de la violencia oficial. Había violencia y lucha armada, de alguna manera, antes que los escuadrones de la muerte. Estos eran, en el 61, escuadrones informales que estaban funcionando ya para lo que luego, años después, desembocamos en... Ahí sí puede ser que haya, sí, ¿verdad? Ahora, lo interesante, creo, es que hay muchas voces en el libro. Muchas voces y muchos escenarios. Desde una india guatemalteca, cómo ve al Che, cómo convive con él, bueno, el cuento de Uruguay, hay un cuento en donde se presenta el Che conversando con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir en Cuba, es decir, hay voces anónimas, personajes de ficción, y desde esa pluralidad de miradas, de voces, de escenarios latinoamericanos en los cuales estuvo el Che, es que surge justamente esa pluralidad, esa variedad que también representa la pluralidad ideológica, claro, porque cada personaje desde su lugar, desde su pensar situado, desde su vida, desde su condición, desde su género, desde su raza, desde su etnia, está viendo al Che de distintas maneras. Entonces tiene esa pluralidad el libro. Ese es otro de los aspectos que hacen que recomendemos este trabajo, ¿no? Que habla un poco del personaje, desde la ficción también, con cuentos realmente interesantes y atrapantes, ¿no? Así que más allá del ideológico, es un material sumamente disfrutable. Les felicito por el trabajo y les agradezco su visita también aquí. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Ha sido muy amable, como siempre, don Rafael, Elena, es un gusto
recibirlos, y bueno, terminaremos de leerlo. No pudimos culminarlo en la pasada jornada porque fue intensa de trabajo, pero sí nos atrapó realmente los cuentos. Muchas gracias.